Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En la clase de hoy veremos conceptos como por ejemplo la temperatura, la transmisión de calor y el cambio de fase de una materia. Como sabemos, la materia está formada por átomos, ¿no? Bien. Estos átomos se encuentran en movimiento. Y es a causa de este movimiento que la materia tiene ¿qué? Tiene energía cinética. Esta energía cinética va a influir en un comportamiento de la materia. ¿Ah? ¿En cuál comportamiento? En la temperatura. Por lo tanto, si aumenta la energía cinética, ¿ah? ¿Va a aumentar qué? Va a aumentar la temperatura de dicha materia. Pero, ¿qué consideramos que es la temperatura? La temperatura vendría a ser ¿qué? La cantidad que indica lo caliente o lo frío, ¿ah? Que se puede encontrar un objeto. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a la normalidad, a lo normal, a la norma establecida. Casi todos los materiales que conocemos se van a dilatar, o también, como se puede decir, expander, cuando le pasa el ¿qué? Cuando aumenta su dicha temperatura. Pero al mismo tiempo también, ¿qué puede pasar? Que cuando esta temperatura baja, ¿no? ¿Qué le pasa a este material? ¿No? Dicho material se contrae. Vamos a repetirlo. Al aumentar la temperatura, un determinado material se expande, aumenta de tamaño. Bien. ¿No? Pero al bajar esta temperatura, ¿qué pasa? Ese material vuelve a contraerse, vuelve a achicar su tamaño, vuelve al tamaño natural que estaba antes de aumentar su temperatura. Bien. Ahora, ¿no? Nosotros usamos escalas para medir la temperatura, pero ¿todas las escalas son iguales? No. ¿No? Principalmente hay tres tipos de escalas. La escala principal, la más conocida, es la escala internacional. Esta escala va a utilizar a un elemento como norma de medición. Ahora se preguntarán, ¿cuál elemento usarán? Bien, el elemento que va a usar como norma de medición es el agua. El agua va a ser usada como norma de medición y en especial, ¿no? Como punto determinante de esta escala van a ser usadas sus cambios de ¿qué? Sus cambios de fase. Recordemos que el cambio de fase es cuando el estado de la materia se transforma. Recordemos que hay cuatro tipos de estado. Enfoque bien mi mano. Ahí está. Cuatro tipos de estado de materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bien, la escala internacional va a utilizar el cambio de dos fases del agua como escala básica. ¿Cuál es cambio de fases? Bien, como punto cero, ¿no? Como el número cero de esta escala, va a utilizar el cambio de fase, ¿eh? Donde el punto del agua se congela. O sea, el punto cero de esta escala de temperatura va a ser cuando el agua pasa de estar de estado líquido a sólido. Y el otro punto, ¿no?, determinante en esta escala es el llamado 100, que es cuando el agua pasa a estar en estado líquido a ¿qué? A gaseoso. Bien. Ahora, el espacio que está ubicado entre estos dos puntos, el punto 0 y el punto 100, se va a ir justamente en 100. Bien, estos 100 espacios determinados de escala de 100 va a llamarse grados, o también llamados Celsius. Por eso se le llama grados centígrados. Bien, la otra escala usada normalmente solo es usada en una pequeña parte de este planeta que es Estados Unidos, y se le llama escala Fahrenheit. Esta escala también usa el agua como un elemento, ¿no?, de medición. Bien, pero ¿le asigna los mismos números que la escala Celsius, que la escala internacional? No. ¿No? En este caso se le asigna el número 32, ¿no?, al punto del congelamiento del agua. El número 32.
Y el número 112, ¿al qué? Al punto de ebullición del agua. Bien. Ya nombramos estas dos escalas, la escala internacional, que usa los grados Celsius, y la escala Fahrenheit, y ambas, ¿no?, tienen en común que lo que dijimos, su centro de medición, su escala de medición, su norma de medición que establecen, es a partir del uso de elementos del agua. Pero la tercera escala, ¿no?, la llamada escala Kelvin, ¿no?, esta escala no se va a basar en el uso del agua, se va a basar en el uso de la energía misma. Así, el cero de esta escala va a corresponder al cero absoluto. Pero ahora se preguntan, ¿qué es el cero absoluto? Bien, el cero absoluto es cuando una sustancia, una molécula determinada, no tiene más energía que ceder, ¿no? En esta escala, por lo tanto, no existen números negativos, como las anteriores. El cero es el cero absoluto, no hay más bajo que eso. Y el cero absoluto va a corresponder ¿a qué? ¿No? A lo que nosotros conocemos en la escala internacional como el grado menos 273 en la escala de Celsius. Por lo tanto, entonces, en la escala de Kelvin, si el cero es el cero absoluto, el hielo se va a fundir, o sea, va a pasar de estado sólido al líquido convirtiéndose en agua. ¿En qué grado de Kelvin? A los 273 grados Kelvin. Bien. Ahora, como conocemos, la temperatura, ¿cómo se transmite? Se transmite de un objeto a otro, a partir del contacto. El objeto más caliente, ¿cómo hace? El objeto más caliente lo que va a hacer es agarrar y pasar su temperatura hacia el más frío. Y esta transferencia de temperatura, ¿cómo se llama? Bien, se llama transferencia. Esta temperatura se llama, ¿cómo? Calor. Exacto, transferencia de calor. Bien. Siempre tengamos en cuenta lo siguiente, que la materia en sí misma no contiene calor. Recuerden siempre lo mismo, la materia en sí misma no contiene calor. ¿Qué contiene la materia en sí misma? Energía molecular, muy bien. Ahora, por ejemplo, el objeto principal que más conocemos todos nosotros, que funciona con la transferencia de calor, con la transferencia de temperatura, ¿cuál puede ser? Lo usamos siempre, más cuando estamos enfermos. Bien, el termómetro. Es por eso que la mayoría de los termómetros, ¿cómo funcionan? Funcionan midiendo la temperatura a la que se encuentran expuestos. ¿Por qué? Recordemos cómo es el termómetro. El termómetro es un tubito largo, vacío básicamente, pero que en el interior solo contiene un elemento. La mayoría de las veces, y el que más conocemos todos nosotros, contiene mercurio. Bien, por lo tanto, el termómetro va a funcionar ¿qué? Midiendo su temperatura a la que se encuentra expuesto por la exposición de un líquido, como el mercurio dijimos, que está interno a este vacío. Así el termómetro va a funcionar a partir de ¿qué? De la dilatación, de la dilatación o de la contracción del mercurio que está dentro del tubo. Por ejemplo, si acercamos un termómetro a un objeto caliente, ¿qué va a pasar? Si acercamos el termómetro a un objeto caliente, el metal líquido va a adquirir la temperatura ¿de qué? De este objeto caliente. Por lo tanto, el metal, ¿qué va a hacer? Se va a expandir, se va a dilatar. El pequeño mercurio va a comenzar a aumentar su tamaño. Bien. Y hasta llegar ¿qué? A una marca graduada. Esta marca graduada nos va a permitir conocer la temperatura que tiene este objeto caliente. ¿Por qué? Por la misma transferencia de temperatura, por la misma transferencia de calor, exacto. Por ejemplo, en los termómetros medicinales, que los termómetros que conocemos nosotros, que tenemos siempre en nuestra casa, que cuando nos enfermamos lo usamos, la marca, una vez que el mercurio se dilata y llega a determinado coso y lo sacamos del cuerpo para medir nuestra temperatura, la marca queda clavada, ¿no? Bien. Para volver entonces a ser usada, como debe ser, ¿qué debe hacerse al termómetro? Exacto, se lo debe agitar. Una vez que agarramos y lo agitamos, podemos después volver a usarlo lo mismo. Pero ¿todos los termómetros funcionan igual? No, bien hecho. No, los termómetros de laboratorio continúan bajando, subiendo constantemente. Depende de qué temperatura se encuentran expuestos. Ahora, por ejemplo, si ponemos un trozo de hielo a una sartén,
que lo haremos acá. Agarremos. Cuesta, porque se pegó. Un segundo. Acá está, volvemos. Agarremos un trozo de hielo y le ponemos una sartén caliente. ¿Qué creen que va a pasar? Veamos. Miremos. Miremos, ¿qué está pasando con el hielo? ¿Lo pueden ver? Bien, lo que está pasando es lo siguiente. La sartén, acá tenemos la sartén que se encuentra, ¿no?, ante tanto calor. ¿Qué está haciendo? Está entregando la temperatura ¿a qué? Al hielo. Por lo tanto está haciendo ¿qué? Una transmisión de temperatura, que lo que dijimos, ¿cómo se llama? Se llama calor, transferencia de calor. Bien, al calentar el metal, la sartén, su temperatura, ¿qué hace? Se eleva. Bien. ¿Y qué hace? Transmite esta temperatura, ¿no?, ¿a qué? A todo lo que lo rodea. Recordemos que el metal, ¿qué es? Es un gran conductor ¿de qué? De calor y electricidad. Perfecto. Muy bien. Así, el metal transmite su temperatura ¿a qué? Al hielo. ¿Y qué pasa con el hielo una vez que aumenta su temperatura? ¿Qué ven que está pasando? Exacto. Exacto, muy bien. El hielo está ¿qué? Está cambiando de fase. Está pasando de estado sólido, como vimos originalmente, ¿a qué? Al líquido. Bien. Muy bien. Está pasando de estado sólido a líquido. Lo mismo sucede cuando agarramos una bebida caliente, una gaseosa caliente, agua caliente, y le agregamos hielo. ¿Qué pasa? ¿El hielo va a agarrar y va a enfriar la bebida? No. Es el hielo que va a tomar el calor de la bebida. Va a absorber el calor de la bebida y va a cambiar de fase. En el caso del agua caliente, cuando agregamos hielo, ¿qué pasa? El hielo absorbe el calor y cambia de fase y se vuelven ambos líquidos. Bien. Ahora, ¿qué pasa al hielo acá? Se pasa de fase al estado líquido. Bien. ¿Pero qué le está pasando al estado líquido? Miremos acá. Más todavía. Al agregarle más energía, en este caso calor térmico, ¿qué pasa? Bien. El hielo cambia de fase de estado sólido a estado líquido. Y el líquido también cambia de fase de estado líquido a estado gaseoso, a la tercera fase. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si le siguiéramos agregando más energía? Más energía aún todavía. ¿Qué pasaría? Bien, si le agregamos más energía, ¿no?, al estado gaseoso, al agregarle más energía al estado más gaseoso, ¿qué pasaría? Pasaría a la última fase, el estado plasma. Bien. Por lo tanto podemos ver acá, como en este caso, con este pequeño experimento que hicimos, ¿no?, el hielo ha pasado por un poco de energía térmica en sus tres estados. El hielo se ha convertido en agua y también el agua se ha convertido en vapor. Por lo tanto, esta transmisión de energía, esta transmisión de temperatura a la que se envió envuelta la sartén, logró convertir al hielo de estado sólido a estado líquido y de estado líquido del agua a estado gaseoso, en vapor de agua. Muy bien.